¿Qué tal? ¿Existe la predestinación o nuestro destino está a expensas de lo que es nuestro libre albedrío? Sabemos que el libre albedrío es la capacidad que nos dio Dios a los seres humanos para elegir y tomar nuestras decisiones. ¿Qué es la predestinación? ¿Existe algún momento en nuestra vida en que, a pesar de las malas decisiones que hemos tomado en el uso y goce de nuestro libre albedrío, Dios intervenga y nos lleve a un glorioso destino predestinado para nosotros a pesar de nosotros? ¿Cómo saber si estoy predestinado a un futuro glorioso? Si es así, ¿cómo lo activo y lo vuelvo real en mi presente? Predestinación y libre albedrío son conceptos mutuamente excluyentes u operan de manera conjunta y complementaria. Descubrámoslo juntos a continuación. Bienvenidos. Predestinación. ¿Qué es la predestinación? ¿Existe la predestinación o estamos totalmente a expensas de las decisiones de nuestro libre albedrío? Y si existe la predestinación, ¿cómo activar y volver real dicho destino en nuestro presente? Predestinación. La palabra predestinación aparece 5 veces en la Biblia. Esto solamente en el Nuevo Testamento y únicamente es el apóstol Pablo quien la utiliza. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30 dice: Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En este pasaje, el apóstol Pablo afirma que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que un día llegáramos a ser de la fe de Jesús y crecer en esta fe hasta alcanzar por medio de ella el propósito especial que Dios tiene para cada uno de nosotros como hijos suyos, de manera que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y agrega que el cumplimiento de tal propósito comienza con lo que él denomina un llamado. E inmediatamente que ocurre dicho llamado, comienza en los llamados un proceso de justificación. Es decir, que Dios nos va perfeccionando como agentes de su justicia hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que Él diseñó en cada uno de nosotros. A fin de comprender mejor el significado de la palabra predestinación, ¿con qué lo podemos comparar? Imagina un hombre que de joven poseyó la cabellera más frondosa, espesa y abundante de la preparatoria que tú te puedas imaginar. Y un día te lo encuentras a sus 40 años de edad y lo que ves es un hombre calvo que no puedes reconocer. Y te cuesta trabajo creer que se trata de la misma persona. ¿Qué te pasó? Te tragarás la pregunta. Pero se trata de genes familiares que lo programaron para ser calvo. Podemos apreciar que nuestro destino es la gloria. Estamos predestinados por Dios para ello. Gloria es una palabra que significa honra, riqueza, belleza, esplendor y buena fama. Y tal y como ocurrió con la calvicie de nuestro amigo, que nomás ocurrió a partir de cierto momento en su vida y ya no la pudo evitar, de igual modo, el llamamiento de Dios marca el inicio del proceso que nos lleva irremediablemente a nuestra gloria predestinada. Pero la sabiduría que nos inicia en el proceso de la justificación y que nos conduce a la gloria no es de todos, sino que está oculta y es revelada solo a los predestinados.
La fe es un don de Dios que nos fue programado desde antes de la fundación del mundo y que en un momento específico de nuestra vida brota como una plantita para nuestra salvación. Como lo escribe el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La gran prueba de que la sabiduría de Dios es oculta y no está disponible a la vista de toda la gente es que podemos llamar a muchas personas a congregarse con nosotros para estudiar la Biblia, pero muchos no querrán y se excusarán de muchas maneras. Otros lo harán, pero no permanecerán, y algunos de los que permanecieron no crecerán en su obediencia a la palabra de Dios. Serán religiosos, sí, acartonados, siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento pleno de la verdad. ¿Por qué? Porque se necesita la predestinación, la cual se confirma únicamente con el llamado de Dios. Predestinación. ¿Qué es la predestinación? ¿Existe la predestinación o estamos totalmente a expensas de las decisiones de nuestro libre albedrío? Y si existe la predestinación, ¿cómo activar y volver real dicho destino en nuestro presente? Predestinación. Sí, definitivamente. Los que son llamados por Dios son los que permanecen. Dios los sustenta y crecen. Y ningún peligro, persecución, tribulación, hambre o espada los hace desistir de seguir y de servir al Señor, de cumplir su llamado. Como lo dijo Jesús, las puertas del Hades no prevalecen contra ellos, que son la iglesia. En el caso de Moisés, Dios lo llamó desde una zarza. Su llamamiento inició en él el proceso de justificación, hasta que fluyó con poder para la gloria de Dios y cumplir de esa manera el propósito glorioso para el que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Por su parte, Pablo, que es el único apóstol que habla de la predestinación como tal, describe su llamamiento como un momento en el que un resplandor de luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo y escuchó la voz de Jesús diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo no fue uno de los 12. Él no tuvo la oportunidad de conocer físicamente a Jesús, sino que éste se apareció a él y fue él quien lo constituyó en apóstol. Esto es el llamado. Un antes y un después definitivo, un parteaguas que ocurre en nuestra vida, que nos cambia diametralmente. Pablo nunca volvió a ser Saulo. ¿Cómo fue la justificación de Pablo? Es decir, ¿cómo cambió su vida de haber sido pecador a convertirse en servidor de Jesucristo? ¿Cómo se cumplió en su vida el destino predestinado glorioso que Dios le concedió desde antes de la fundación del mundo? Bueno, él mismo lo afirma. Antes fui perseguidor de la iglesia de Dios, pero una vez venido mi llamado, fui constituido apóstol de Jesucristo. Lo anterior lo podemos constatar en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 14, que dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Si te va gustando este video, dale like ahora mismo. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Subimos videos cada semana. Suscríbete y comenta. Cuéntanos en los comentarios de aquí abajo cómo fue tu llamado. ¿Ya te diste cuenta que muchos de nosotros fuimos llamados a destacar en áreas distintas al ministerio, como son los negocios, el deporte, la ciencia y otros, para gloria de Dios? ¿A ti en qué área te llamó Dios? ¿De qué manera crees que tu llamado puede contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo? Hagamos comunidad. Muchas veces nos desesperamos con personas que vemos que tienen gran potencial. Dios ha hecho cosas maravillosas en sus vidas, pero por alguna razón no crecen o no pueden vencer una tentación. Son cristianos, tienen fe, tienen mucho potencial, pero están atorados en una debilidad. Ahora, tú y yo sabemos que llegará un momento en que ocurrirá. Como la hierba que brota de la tierra, nada podrá evitar su surgimiento. La creación gime y está una con dolores de parto, aguardando la manifestación gloriosa de estos hijitos de Dios. Pablo mismo dice que vuelve a sufrir dolores de parto por los creyentes que están atorados, a fin de que Cristo sea formado en ellos, es decir, que se manifieste el destino glorioso predestinado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Romanos 9:16. Así que, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Hacemos hincapié en que es hasta el tiempo preciso que ocurra el llamado cuando una persona iniciará el proceso de justificación que termina en su glorificación. El propio apóstol Pablo establece que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando entramos en el proceso de la justificación, amamos a Dios como nunca antes, porque entendemos que Él nos amó primero. Es así porque fuimos predestinados para que esto ocurriera justo en el momento preciso. Lo mismo, nadie llama a Jesús Señor genuinamente, sino hasta que es el propio Espíritu de Dios quien nos convence de ello. Se trata de semillas de gloria que Dios puso en nosotros desde antes de la fundación del mundo y que están latentes y llegado el momento preciso despertarán y se manifestarán en nosotros dones inimaginables y recursos que nos llevarán a un propósito glorioso. Y la gloria postrera definitivamente será mucho mayor que la primera. Predestinación. ¿Qué es la predestinación? ¿Existe la predestinación o estamos totalmente a expensas de las decisiones de nuestro libre albedrío? Y si existe la predestinación, ¿cómo activar y volver real dicho destino en nuestro presente? Predestinación. Estoy seguro que muchos de nosotros estamos experimentando el llamado de Dios. Y durante el tiempo que dure tu justificación, es muy importante que cuides muy bien de rodearte de las personas correctas, porque hay obviamente los que descaradamente te hacen mal y de esos no hay duda que debemos evitarlos lo más posible. Pero también hay los que queriéndote bien te son piedra de tropiezo. Son los que te estancan, incitándote a perder el tiempo haciendo cosas que te alejan de tu propósito glorioso. O son los que te infestan de pensamientos mediocres y sentimientos de autocompasión.
No erren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velen debidamente, y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza lo digo. Obviamente, cuando el apóstol Pablo señala que algunos no conocen a Dios, se refiere a creyentes que conocen a Cristo en la carne, pero que no ha ocurrido en ellos el llamamiento y por lo tanto tampoco han iniciado su proceso de justificación. Tienen una religión, mas no una relación. Y su obediencia a Dios es titubeante, incierta, porque la carne no puede agradar a Dios por sí misma. Jesús mismo lo dijo así: separados de mí, nada pueden hacer. Sin embargo, Dios es fiel y todo aquel que invoque su nombre será salvo. Mientras tanto, Dice Proverbios, capítulo 22, versículos 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras, y tomes lazo para tu alma. ¿qué son los lazos para nuestra alma? Bueno, rencores, temores, creencias limitantes, resentimientos, etcétera. Lo único que tú necesitas para activar las semillas del destino glorioso con que fuiste programado es sumergirte y permanecer en el ambiente correcto y estar atento a las oportunidades que te surgirán en la vida. Tú eliges, puedes incitarte o deprimirte escuchando en la radio lo desventurado y digno de conmiseración que eres, o poner alabanzas y dejar que el Espíritu de Dios despierte tu espíritu y te ponga atento y receptivo a las puertas de oportunidad que se abren para llevarte a manifestar en vivo y a todo color el propósito glorioso con que Dios te predestinó. Dios te bendiga.